Buen día, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy te invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 11 y que leamos los versículos 3 y 4. 2 de Corintios 11, 3 y 4. Dice en la versión Biblia del Oso: Mas tengo miedo de que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, no sean corrompidos ansí vuestros sentidos en alguna manera, y caigan de la simplicidad que es en el Cristo. Por lo cual, si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o recibierdes otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio del que habéis recibido, lo sufráis bien. Ahí alguien va a pensar que leí mal, que no es recibido, que no es, o como esta otra palabra que dice recibierdes, pero así está escrito en la versión Biblia del Oso. Hay que entender que es una versión de hace casi 500 años, más exactamente 454 años. Entonces significa que en unos 46 años esta versión cumple 500 años de existencia. Bueno, entrando ahora en el tema del texto, del pasaje. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? La serpiente engañó a Eva con su astucia y dice que podemos ser engañados, corrompidos por medio de nuestros sentidos. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué significa esto? Esto tiene aplicación actual. Es que siempre ha tenido aplicación eso de corromper nuestros sentidos. Porque a Eva la serpiente lo engañó. La serpiente engañó a Eva y sabemos que es Satanás, haciéndole creer que si comía del fruto iba a ser feliz, que iba a ser tal vez poderosa como Dios o tan sabia como Dios. No fue como Dios en un sentido de ser poderosa o tener todo el conocimiento del universo, pero en parte sí tuvo más conocimiento del que debería tener. Tuvo el conocimiento del bien y del mal. Ella ya era feliz con el bien que tenía. De hecho, básicamente Adán y Eva ya eran como Dios, porque de alguna manera Dios los había creado a su imagen y semejanza. Hoy muchos líderes están luchando por querer ganarse al mundo entero, y Adán y Eva lo tenían en la palma de su mano. O sea, Dios literalmente les dio el planeta a ellos, les dijo que lo administraran. O sea, sí, literalmente. O sea, eso que hoy en día se andan matando haciendo bombas o creando virus o desestabilización económica y todo este tipo de cosas, y Adán y Eva ya tenían todo esto a la mano. ¿Y qué es lo que sucede? Los sentidos nos engañan, o pueden ser engañosos. Recordemos que Jeremías dice que es más engañoso que el corazón y más perverso que él, porque es el corazón el que nos engaña. Muchos dicen sigue tu corazón. La Biblia no opina lo mismo. La Biblia no dice síguelo, no. La Biblia deja claro que nuestro corazón por naturaleza está corrompido. ¿Y qué vendría pasando aquí? Hoy en día sucede esto. Hoy en día hay muchos videos en YouTube, no solo como este. Yo sé que ahora yo me voy a considerar parte de todo esto de estar en YouTube. Pero no se trata de desprestigiar a otros, porque si desprestigio a unos, también elevo a otros. Pero hay muchos videos en YouTube donde se habla de cosas que no tienen que ver con Cristo. Es decir, como dice el versículo 4, dice: por lo cual, si alguno viniere que predicare otro Cristo que el que hemos predicado, o recibieres otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis recibido. Otro Cristo, otro evangelio, y ¿qué decía? Y otro espíritu.
No existe otro Jesús, al menos no otro auténtico. Existen varios Jesús, pero solo uno es el auténtico. Y uno va a decir, ¿cómo que existe varios Jesús si solo hay uno? Pues no creo que todos estén predicando del mismo, porque yo predico el Jesús que viene en la Biblia. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es, tú y yo somos pecadores, merecemos el castigo en el lago de fuego. Jesús vino por nosotros, encarnado, que es Dios, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día porque Él es Dios y tiene ese poder, se levantó entre las nubes, un día volverá y juzgará la tierra. Él es el único que puede salvarnos. Eso es el Evangelio. Mensaje que esté desviado de esto no puede ser cristocéntrico. No podemos decir siquiera que es un mensaje cristiano. Se pueden hacer varios estudios de la Biblia, yo no estoy diciendo que no. Podemos hablar de los salmos, de proverbios, pero incluso es peligroso no... Cuando predicamos en iglesia es peligroso hablar de estos pasajes, pero ni siquiera relacionarlos con Cristo, porque Cristo es todo. Cristo es el centro de la palabra. Si no hay Cristo, no hay Biblia, no hay salvación, no hay Cordero Redentor. Tan fácil, no hay oportunidad para el hombre, no hay camino, no hay puente. Porque San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay que... Bueno, tal vez sí hay otra manera de tramitar. Por ejemplo, solo como un ejemplo, a los Estados Unidos hay varias maneras de tramitar o de pasar allá. Incluso hay maneras ilegales de pasar. No estoy diciendo que esté bien. Pero las maneras legales de poder transitar a los Estados Unidos es teniendo visa de turista, que es el permiso más básico. O incluso puede haber permisos temporales, que uno ni siquiera tenga visa, pero tenga un permiso temporal. Y ese permiso te permita, como lo dice la misma palabra, te dé licencia para estar allá por unos días y ya. Si sigues estando en su territorio y ya se caducó el tiempo, tienen derecho de sacarte o arrestarte. Existe la visa de turista, que es la más básica. Con esa puede estar uno allá, no tampoco que pueda estar todo el tiempo que quiera, o sea, de vivir, trabajar. De hecho, no puede trabajar. De hecho, puede estar allá, digamos que viviendo, en un sentido de vacacionar, mejor dicho. O sea, uno puede vacacionar, de hecho, para eso se sacan permisos también. No crean que nomás se va allá así de gratis. No, o sea, cuando uno tiene visa de turista, también tiene que pedir un permiso para pasar. Otras maneras son tener una residencia o una ciudadanía, que son varias maneras. Pero aquí para el reino de los cielos no hay varias maneras de tramitar. Porque si uno dice, bueno, ¿y si los bebés mueren? O sea, un bebé cuando muere, ¿cómo entra al cielo? Jesús los justifica. Jesús los sigue justificando. Dice que el reino de los cielos les pertenece a los niños. Entonces Jesús mismo ya los justifica. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y sin Él no hay puente para encontrarnos con Dios. Entonces con Jesús no hay que por mis obras o que mis actos, No. Y lo he dicho antes, no es que las buenas obras no deban existir, sino que las buenas obras no son las que nos salvan. Más bien las buenas obras son síntoma de que hemos sido salvos. Es diferente. Pero yo no voy a hacer buenas obras para salvarme. Más bien las hago porque he sido salvo. Pero retomando el tema, no hay otro Jesús auténtico. Hay varios Jesús de los que se predica. Incluso en internet se habla mucho de Dios te ama tal cual eres. No, eso es mentira. La realidad es que Dios, Jesús, nos ama a pesar de lo que somos. Eso es correcto. Y hay una gran diferencia. Uno va a decir, es la misma frase o solo estás volteando las cosas. No, porque cuando decimos que Dios te ama tal cual eres, significa así, o sea, no tienes que cambiar, tú solo sé así, entrega, o sea, solo acércate a Dios y Dios te ama así. Digamos que sí te acepta
tal cual eres. O sea, sí te permite entrar a la salvación, sí te perdona tal cual eres. Eso sí es correcto. Dios te perdona tal cual eres, pero no te va a dejar entrar a su reino, o sea, a su presencia, a su salvación tal cual eres. Sí hay que cambiar, sí hay que tener un corazón arrepentido. De hecho, Jesús decía que Dios no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así lo dice la Biblia. O hay quienes dicen que Jesús predicó de la riqueza, de la prosperidad, que dicen que si eres pobre es porque estás en maldición, que Jesús pasó nuestra pobreza para que nosotros fuéramos ricos, pero eso no lo hay en ningún lado en la Biblia. Incluso, ¿saben quién fue el que verdaderamente predicó de la prosperidad en la Biblia? El que prometió que te daría todos los reinos del mundo si lo adorases. Satanás. Jesús nunca dijo eso. El que esté predicando que hay que tener grandes riquezas, que es sinónimo, solo ríndete y póstrate, se estarán postrándote Satanás, pero no ante Jesús, porque Jesús no prometió eso. Jesús no prometió riquezas. Y hubo muchos hombres que murieron y nunca tuvieron riquezas. El único que las ofrece es Satanás. Y lo podemos ver en la Biblia, en los... si bien no me equivoco, en los 3 evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas. Si me equivoco, me pueden corregir. No me acuerdo haber leído eso en San Juan, pero en los evangelios sinópticos podemos ver que en los 3 evangelios Jesús pasa por la misma situación. Satanás lo tienta de la misma manera y vemos que el único que ofrece riquezas a cambio de adoración es Satanás, no Jesús, no Dios, no Jehová, no el Padre, no el Espíritu Santo. Ninguna de las 3 personas de Dios ofrece riquezas a cambio de nuestra adoración. Así que todo eso de los pactos, de los decretos, de la cobertura espiritual es mentira. Y no les voy a decir de todas las doctrinas antibíblicas. En otro video sí lo haré, digo, solo no lo haré ahora porque pues el video se extendería demasiado como lo hizo el anterior. Que igual puede que quieran quedarse todo el rato escuchando, no hay problema. Lo que quiero decir aquí el día de hoy es que es peligroso esto. No hay otro Jesús, no hay otro Cristo. Y uno va a preguntarse, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es el verdadero Cristo? O sea, que estoy adorando al verdadero Jesús. Lo vas a adorar de verdad cuando lo hayas encontrado en su palabra, cuando lo conozcas. ¿Tú cómo sabes quién soy yo? Puede que hasta que investigues mi biografía, no es que la tenga, no soy famoso, pero vamos a poner algún artista o futbolista famoso. ¿Cómo sabrías quién es esa persona, qué es lo que hace, qué es lo que ha vivido, su familia? Pues investigando su biografía, puedes saber quién es esa persona, puedes ver sus jugadas y así hasta tú puedes cuando... o sea, si tú lo fueras a entrevistar, tú le dirías, oye, me acuerdo de esta jugada que hiciste, estuvo muy espectacular, inventaste esta técnica y el jugador se va a dar cuenta que hiciste tu trabajo. Pero si uno quiere llegar nada más y pretender que lo admiras, pero ni siquiera has conocido de él, ¿cómo puedes decir que lo admiras si ni lo conoces? ¿Cómo podemos decir que amamos a Jesús si no conocemos su palabra? No tiene sentido. No tiene ningún sentido en realidad. Y decir es que yo adoro a Jesús. ¿A cuál? Al Jesús de Nazaret. ¿Lo buscaste en la Biblia o solo te han contado de él? Pues tales me han contado, pero nunca me he puesto a revisar. Hay que tener cuidado. Puede que a veces sin leer la Biblia conozcamos al Jesús por medio de lo que nos cuentan los demás, pero hay que tener cuidado porque hoy en día hay un gran bombardeo de información, de adoctrinamiento, y no solo estoy hablando de adoctrinamiento de parte del mundo, o sea, del sistema mundial, no, también de parte de muchas congregaciones hay un gran adoctrinamiento de qué es lo que Dios procura para nosotros, que Dios solo quiere lo mejor para nosotros, que estoy de acuerdo, Dios es un buen padre, yo no estoy diciendo que no, pero decir que si uno está pobre es síntoma o sinónimo de maldición espiritual, no es cierto. Tampoco es cierto esto de los pactos, de los decretos, de
de las maldiciones generacionales. Hay muchas cosas que de repente enseñamos en la iglesia, incluso hasta de los diezmos, que es incorrecto enseñarles varias cosas y sacarlos de contexto. Por ejemplo, en los diezmos, decir que Jesús confirmó que esta doctrina sigue vigente, porque lo dice en Mateo 23:23 y en San Lucas, no me acuerdo el pasaje, pero también viene en San Lucas. Pero cuando Jesús habla del tema, se lo está diciendo a los fariseos. Nunca dijo, oídme pueblo y aquellos que no son israelitas. No, él solo está hablando con los fariseos. ¿Y por qué lo habla con ellos? Porque esto es algo que corresponde a la ley de Moisés. O sea, en ese contexto Jesús estaba hablando la verdad, pero nunca habló del tema de entregar la 10ª parte de tus ingresos al templo. Y ojo, no estoy diciendo que no hay que ofrendar, sí hay que hacerlo. Incluso se habla de ofrendas, incluso lo que dio la viuda pobre, que dicen que dio más que todos y que dio el diezmo, es mentira. Incluso puede haber sido más del 10%. Pero ¿saben por qué se sabe que no era el diezmo? Porque no era, el diezmo nunca se dio en dinero, en moneda, se daba en especie. Entonces, ¿es bíblico ofrendar? Claro que sí. Y hay otras cosas como las maldiciones generacionales, diciendo que si tú estás pasando por eso, es que posiblemente tu abuelo hizo algo. ¿Y dónde sacan eso? Sacan cosas de contexto. O que los decretos, que tú decretas, Dios te dará. Eso suena más como al pacto de Jacob, por cierto, que también implica el diezmo. Al pacto de Jacob de si tú me ayudas a volver a casa con bien, el diezmo de todo te daré y Jehová será mi Dios. O sea, hasta está condicionando la adoración a Jehová si me hace bien. Hasta eso. Y eso no suena sano para la iglesia. Muy peligroso. Hay muchas cosas, no son las únicas. Solo estoy mencionando las más comunes. Y ojo, no estoy hablando de ser avaros, no. Hay que ver por los pastores, porque hay pastores que también se matan entregándose. Y también esa es el otro extremo de las finanzas. El decir, bueno, si no hay diezmo, entonces tampoco hay ofrenda, no hay que dar nada. No, tampoco, porque el apóstol Pablo dice que hay que ayudar a aquellos que nos están ministrando. Habla de que un soldado no va a la guerra con sus propias armas, sino que a él se las pagan, o sea, él se las... ¿cómo se diría? O sea, sí, o sea, que a él mismo le suministran las armas. Entonces, si alguien vive de predicar la palabra, entonces sí es necesario que la congregación lo mantenga. De hecho, ya es mucho descaro que haya pastores que estén predicando que no alcancen suficiente para los gastos de su hogar y que a una gente como quiera le pida ayuda para consejería o de otro tipo. Y digo, a ver, pues si tanto lo quieren, tanto lo aman, tanto le piden ayuda, también ayúdenlo financieramente. O si no, va a ser correcto que él se consiga un trabajo y que ya sea pastor de medio tiempo. Y si no les gusta, pues páguenle. Y páguenle un salario justo. O sea, y voy a dejar claro, si no pueden pagar un salario, o sea, digamos que es una comunidad muy necesitada, está bien. No tienen que pagarle si es una comunidad que plano ya está muy necesitada. Pero entonces no esperarán a que nomás se quede ahí muriéndose de hambre. Parece que no tiene que ver con el tema, pero es que hay muchas doctrinas que se hablan que no vienen de Jesús. Espíritus que se hablan que no son el Espíritu Santo. Evangelios que se hablan que no son el Evangelio. Hay muchas enseñanzas que agarramos de la Biblia fuera del contexto, sin tomar en cuenta los capítulos anteriores, sin tomar en cuenta el libro completo, y creamos otra cosa. Es muy peligroso agarrar algo de la Biblia y crear un nuevo evangelio. Aquí mismo lo dice, no hay otro Cristo, no hay otro Espíritu, no hay otro evangelio. Solo hay un Espíritu, que es el Espíritu Santo. Solo hay un evangelio, que es el mensaje de salvación de la cruz. Y solo hay un Cristo, que es el que murió en la cruz para darnos salvación y que un día va a volver. Resucitó, se elevó en las nubes y va a volver un día. Es el verdadero evangelio y es el que deberíamos estar proclamando en las calles, en estos videos. Y yo mismo me he dado cuenta que a veces ni siquiera
hago el tema tan cristocéntrico, y ese es un error mío. Y lo tengo que admitir, a veces me quedo como que solo con la enseñanza del pasaje, pero creo que deberíamos seguir tocando más a Jesús. Yo necesito seguir tocando más el tema de Cristo, de hacerlos acercarse a Cristo, porque entonces se va a volver un mensaje moralista. Y no se trata de eso. Así que yo mismo me comprometo a compartir más de Jesús. Sí, o sea, se puede leer toda la Biblia, yo no estoy diciendo que no. Se puede leer los salmos, los proverbios, los profetas menores. Claro que sí, todo se puede leer. Apocalipsis, pero centrados en Cristo y guiándonos a la persona de Cristo. Porque si no, entonces estamos usando la Biblia para lo que no es. Solo recordemos a los magos de Oriente, que ellos usaron las escrituras para encontrar al Mesías, al niño Jesús. O sea, ellos usaron la Biblia, o sea, las escrituras que tenían en su momento como un localizador de Jesús. Nosotros necesitamos hacer lo mismo con la Biblia, utilizarla como un ubicador de Jesús. ¿Dónde está Jesús aquí? Quiero encontrarlo y quiero que Él me guíe. No es, quiero ser como David, quiero ser como Elías, quiero ser como José. No, quiero ser como Jesús. Y que cada cosa que lee en la Biblia me guíe a Jesús. Eso es lo que necesitamos. Y es lo que yo necesito, lo que todos necesitamos, ser como Jesús. Porque solo es a través de Él que entramos al cielo, que entramos a la presencia de Dios, que entramos a la Nueva Jerusalén, como quieran verlo, que entramos a la presencia de Dios, tan fácil, a su salvación. No hay que quebrar en la cabeza con eso. También hay muchas diferencias con esa doctrina, pero al final de cuentas lo que importa es que vamos a estar en la presencia de Dios y que nos vamos a encontrar con Jesús mismo. Eso es lo que de verdad importa. Bueno, hasta aquí dejo el mensaje. Yo los invito a que busquemos al verdadero Jesús que está en las Escrituras. Y si pueden, léanse el Evangelio de San Juan. Yo inicio recomendando ese Evangelio porque es un Evangelio muy explícito. También los invito a que busquemos al verdadero Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que se manifiesta gracias a que Cristo lo dejó entre nosotros. Y a que busquemos el verdadero Evangelio, que también está en las Escrituras, que es el Evangelio de salvación. De hecho, en toda la Biblia deberíamos ver reflejado el Evangelio y cómo un cordero en el Antiguo Testamento limpiaba los pecados de la gente, pero en el Nuevo ya era tan explícito que Jesús literalmente era ese cordero. De hecho, cuando mataron a Jesús, cuando Jesús murió por culpa nuestra y por nuestras culpas, al mismo tiempo estaban también matando a su cordero, también estaban haciendo la ceremonia los judíos. O sea que de alguna manera Jesús y el cordero de los judíos están muriendo simultáneamente. Entonces yo los invito a que busquemos a Cristo, al verdadero Cristo, en su palabra y en oración. Y así podamos acercarnos a su presencia, podamos tener santidad y podamos hacer crecer ese amor y esa pasión por Cristo mismo y podamos encontrarnos con el Padre. Gracias por haber estado hasta aquí. Espero que este video los bendiga y los guarde y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Jesús. Que si compartimos un mensaje o incluso si lo consumimos, que sea para la gloria de Jesús y que podamos conocer la persona de Jesús y así podamos parecernos más a Él. Nos vemos en la próxima lectura de la Biblia del Oso.